¿Estamos al aire? Muy bien, tenemos a todo el equipo de producción, a todos los mellizos que están haciendo la producción de este programa. Disculpen que el otro video se cortó tan abruptamente, me quedé sin batería y se cortó. Antes, voy a recapitular un poco. Antes de empezar a hablar sobre la contabilidad y el artículo 320, quiero hacer mención a los libros que tendrían que ver mañana, los libros del comerciante. Vamos a hacer una pequeña acotación con eso y después sí nos vamos a la contabilidad y los estados contables. Pero me interesa de sobremanera también tener claro el tema de los libros. Los libros deben ser llevados por el comerciante, es una obligación, es una carga del comerciante llevar libros de comercio. Esos libros de comercio pueden ser, obligatoriamente, son el diario, inventarios y balance. No obstante, pueden tener todos aquellos libros que deseen, ¿sí? Pueden tener libro de compras, libro de ventas, de caja, de bancos, todos aquellos libros que hagan a la mejor contabilidad o al reflejo de las transacciones que realiza el comerciante, el empresario. Los libros son fundamentales para la empresa porque dan prueba sobre los actos que realizan, ¿sí? Los libros hay libros especiales que van a servir y no son simplemente un libro con hojas blancas copiador, como puede ser el libro de una asamblea, reunión de socios, asamblea general, asamblea ordinaria o extraordinaria. Pueden ser muchos libros. Hay libros tan particulares como el libro de accionistas, que tiene una cuadrícula especial. Ya les vamos a subir imágenes al campus para que vean lo que es un libro de accionistas. Es un libro que, ¿cómo explicarles? En vez de abrirse así como se abre este libro, se abre apaisado. Entonces la presentación es de 2 hojas así a lo largo, y entonces allí van anotadas quiénes son los poseedores de cada acción, teniendo los datos básicos de cada individuo. O sea, está el nombre, el documento, el estado civil, el domicilio, etc. Dice la cantidad de acciones que tiene y el valor representativo de cada una de esas acciones. Son libros rayados especiales que se utilizan las empresas para realizar sus operaciones comerciales, permitiéndoles llevar una contabilidad en forma uniforme y organizada. Tener constancia escrita sobre todas las operaciones realizadas, registrar, controlar los aumentos y disminuciones y saldos de los elementos que componen el patrimonio. Realizar en cada año el balance general mostrando el estado patrimonial. El estado patrimonial es la composición del activo, el pasivo y el patrimonio neto. El estado de resultados, donde se reflejan las pérdidas y las ganancias. Ser medio de información para terceros. Por ejemplo, las instituciones financieras, cuando solicitan un crédito, les interesa ver mucho la composición del balance. Permitir el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales impositivas. A ver, el balance, lo que es el balance es un instrumento, un documento que está compuesto por el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, las notas, el informe del auditor y el estado de evolución del patrimonio neto. Estos distintos documentos forman parte de todo el balance. Luego tenemos el inventario. El inventario ve reflejada la tenencia de mercaderías de la empresa. Yo voy a tener todos los ingresos y egresos que tenga para determinar cuál es el stock, cuál es la cantidad de bienes que tiene la empresa en un momento determinado. ¿Para qué sirve? Miren, se los cuento con una anécdota. Hace muchísimos años, una tienda de electrodomésticos
sacó en la publicación del domingo la venta de televisores a un precio que era irrisorio, era muy bajo. A valor de hoy vendían un televisor en 1.500 pesos. Y decía, solo por hoy, domingo, televisores, 1.500 pesos. Entonces yo agarré, salí volando, me fui a esa tienda de electrodomésticos y dije, quiero un televisor, porque ustedes han realizado una oferta a través de la revista que se presenta en el diario del domingo, y como es una oferta, si yo la acepto, hay contrato. Si hay contrato, vos estás obligado a venderme el televisor a este precio. El empleado me dijo, está muy bien, le vamos a vender el televisor en 1.500 pesos, que era ridículo el precio, porque era muy bajo, pero claro, evidentemente tuvieron un problema, un error en la impresión de la revista. Y ellos abajo decían, unidades a la venta 100. Él pudo haberme dicho que no tenía, que ya habían vendido las 100 unidades, pero después, si yo demandaba a la empresa de electrodomésticos y decía que para las 11 de la mañana, cuando acababa una hora de abrir, hacía una hora que había abierto, no era factible que hubiese vendido las 100 unidades, yo podía pedir el libro, podía pedir la facturación, podía probar que no habían vendido esas 100 unidades en una hora, y entonces iba a saltar el stock de televisores que tenía, que había un problema y que me estaban mintiendo y que no habían querido venderme. Esa sería la forma de probar que me estaba mintiendo. Entonces dijeron, bueno, mire, hablamos con la oficina de legales y la verdad que reconocieron el error y vendieron los televisores en 1.500 pesos a precio absurdo. También puede servir en el concurso preventivo, porque yo puedo decir en el concurso preventivo que tengo una deuda con tal proveedor porque me vendió a tal fecha, la fecha del concurso preventivo, tantas toneladas de trigo. Ahora bien, si yo digo que a partir del día 17 de marzo le debo 40 toneladas de trigo y en mi libro de inventarios yo no tengo el ingreso de las tantas toneladas de trigo, entonces estaré mintiendo, y esa es una de las funciones que tiene el síndico del concurso preventivo, de verificar el crédito, ver si el crédito es real o no, porque como yo no lo tengo ingresado, no es cierto y estoy mintiendo sobre las deudas que puedo tener. Esto en el caso del concurso preventivo, que ya cuando veamos concurso preventivo ya vamos a volver a hablar sobre el tema y les vamos a contar cuál es la función del síndico cuando hace la verificación de los créditos de cada uno de los deudores del concursado. El estado de situación patrimonial refleja la composición del activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo es todo lo que tengo, el pasivo es todo lo que debo y el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y el activo va a ser más a menos líquido, y cuando decimos líquido es la posibilidad de realizar lo que tiene ese bien. Lo más líquido que yo tengo es el dinero que tengo encima, es la caja, es la cantidad de dinero que está en este momento en la empresa. Y después voy a saltar a lo que tengo en el banco, porque no tengo que realizarlo, porque ya lo tengo, simplemente tengo que hacer una transferencia o emitir un cheque para hacerme de ese dinero. Y después tendré los bienes de cambio, que son las mercaderías que tengo para vender, que yo puedo agarrar vendo celulares, vendo mi celular y entonces me hago de dinero para poder cubrir cualquier necesidad. Y después voy a tener las máquinas, que son los bienes de uso, y los vehículos, y por último los inmuebles, porque es lo más difícil de vender. Entonces va de lo más líquido, de lo que tengo efectivo, constante y sonante, el dinero que tengo en el bolsillo, en la caja dentro de la empresa, hasta lo más difícil que es de vender, que serán los bienes inmuebles. Esa es la composición del activo, que es el activo de más líquido a menos líquido, definido entre activo corriente y no corriente. Definiciones ahora que quizás ustedes no las puedan comprender. Si alguien quiere ahondar el tema, con todo gusto lo hablamos aparte. No es un tema de derecho, pero nada, es un vicio de profesión, de estar haciendo esto todos los días
motivo por el cual se los comento. De igual forma, tenemos el pasivo, que va de lo más líquido a lo menos líquido, o sea, las deudas corrientes y no corrientes, que son las deudas que estoy debiendo hoy, ahora, en lo inmediato, y las deudas que debo más postergadas en el tiempo. En el corriente, en el pasivo corriente, voy a tener reflejada a todas las deudas que debo de acá al cierre del ejercicio y todas las deudas que tenga con posterioridad al cierre del ejercicio. Por ejemplo, yo tomo un préstamo pagadero en 5 años. Entonces yo en el pasivo corriente voy a reflejar las deudas que tengo de acá al cierre del balance y después del cierre del balance todo eso, todo el resto será pasivo no corriente. La diferencia entre el activo y el pasivo me da el patrimonio neto. ¿Para qué se analizan los balances? ¿Para qué sirve un balance? El balance es una foto, es una estática de la empresa, para saber cómo está la empresa. Ustedes dirán, ¿pero cómo con un montón de números yo puedo saber cómo está? Miren, hay un montón de índices que se pueden determinar por los números que reflejan un balance. Por ejemplo, si yo quiero saber el nivel de liquidez, la liquidez es la cantidad de dinero que tiene la empresa para solventar sus gastos, divido el pasivo sobre el activo. Y si quiero saber el nivel de endeudamiento que tiene, tomo el pasivo sobre el patrimonio neto. Y hay bancos que dicen que una empresa no puede estar endeudada más de 2 veces su patrimonio neto. Entonces, si yo tengo un pasivo de 4 y tengo un patrimonio neto de 1, estaré 4 veces endeudado el propio patrimonio de la empresa. Entonces, esa empresa, hay bancos o políticas crediticias que así lo defina cada institución, no le prestará dinero porque entiende que está 4 veces endeudada su patrimonio. Hay análisis para todo, hay de este tipo de índices que yo les hago mención, hay 16 o 17 índices: liquidez ácida, revolving, que es la cantidad de circulante, cómo circulan los activos que tiene la empresa. Entonces, el balance sirve para muchísimas cosas. Por eso, cuando las sociedades anónimas son cerradas y están bajo la tutela de la Inspección General de Justicia, en el marco de la 19.550, que es la ley de sociedades en general, dice que el balance se hace en forma anual. No importa en qué mes, porque dependiendo de la actividad de la empresa, el balance podrá cerrar en cualquier mes, en el mes que le convenga a la sociedad. Por lo general las sociedades cierran su balance el 31 de diciembre, pero a una empresa de turismo no le conviene cerrar balance el 31 de diciembre, porque está en el pico de actividades, es pleno verano, está saliendo todo el mundo y entonces es cuando más operaciones tiene. Entonces, ¿cuándo lo hace? ¿En invierno? No, porque el invierno es otro pico de actividades. Entonces lo suele hacer en abril o en mayo, donde hay un cese de actividades, donde la actividad de la empresa de turismo está más tranquila y pueden cortar. Antiguamente con las heladerías ocurría lo mismo, las heladerías cerraban ejercicio en invierno porque no tenían tantas actividades, hasta que se reinventaron muchas heladerías y además de helados para el verano, venden café, tostados, waffles, panqueques en el verano, en el invierno, perdón, y entonces mantienen una curva de actividad constante. Entonces es indistinto el mes en que lo cierran. Por lo general lo cierran en diciembre, las empresas de turismo por lo general lo cierran en mayo, los productores de cuadernos lo hacen fuera de la temporada de clases, antes de que se larguen las listas de útiles del colegio por el consumo de papel, etc. Cada actividad tiene una fecha, eso lo elige el comerciante, eso no está predeterminado. Yo puedo poner en cualquiera de los 12 meses el cierre para el balance, pero si ese balance es anual, tiene que presentarse una vez al año, y la 19.550 dice que el balance tiene que ser aprobado por la asamblea dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. Entonces, si yo cierro balance el 31 de diciembre, tengo enero, febrero, marzo y abril para, concluido ese periodo, discutirlo en la asamblea y que sea aprobada por la asamblea general, por la asamblea ordinaria,
sea aprobada la gestión del directorio o de los gerentes en caso de que sea una sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas que son abiertas y que no están en la órbita de atención de la Inspección General de Justicia, sino que están en la órbita de la Comisión Nacional de Valores, están obligadas a emitir balances en forma trimestral, ¿sí? ¿Por qué se hace en forma trimestral y no anual? A ver, esto es básicamente por lo siguiente. Yo tengo una foto una vez al año, y en un año acá pasan muchísimas cosas. Entonces, yo quiero ver la evolución o la involución de la sociedad en todo ese periodo, porque hay una ley que se llama de transparencia que me permite, que me obliga a mí a presentar información constantemente para que el inversor, la persona humana que decide poner sus ahorros en la bolsa, tenga conocimiento de lo que está ocurriendo con las empresas en las cuales está invirtiendo. Entonces, yo si no sé cómo le va a Alpargatas, a Techin, a Sindar, a cualquier empresa o cualquier banco, yo no sé cómo le va a la empresa si no veo el balance. Cuando veo un balance, yo tengo un punto. Cuando tengo dos balances, podré entre esos dos balances trazar una línea. Si yo tengo 3 puntos, podré trazar una tendencia. Si yo tengo 3 ventas y las ventas van todas para abajo, la tendencia es negativa, pero si veo que va para arriba, entonces diré, yo invierto en esta empresa porque la tendencia es alcista. Y esa información, mientras más rápida y más certeza tenga sobre lo que está ocurriendo, más certera sea, más posibilidades tengo yo de poder invertir y menos riesgo voy a cubrir. Por eso la Comisión Nacional de Valores, que regula a las sociedades abiertas que están en la Bolsa de Buenos Aires, o en la Bolsa de Rosario, en la bolsa que sea, los obliga a emitir balances en forma trimestral. Los libros de comercio, ya sea el balance, el de inventario, el de caja, no pueden tener tachaduras, enmendaduras, no se pueden borrar, se tienen que hacer con tinta fluida para que quede, que no sea borrable, las hojas tienen que estar numeradas, los libros tienen que estar rubricados, o sea, tienen que estar con la oblea de la Inspección General de Justicia para que tenga valor de prueba. Porque si yo tengo un conflicto entre dos empresarios, va a valer el que tenga el libro llevado en debida forma. Si hay un asiento erróneo, el asiento no se tacha, sino que se hace un contrasiento. Yo tenía un ingreso por una venta de 100.000 pesos y puse 10.000, yo no puedo tachar los 10.000, sino que tengo que hacer un egreso por error de contabilidad por 10.000 para que quede neteado en cero y después hacer el ingreso que corresponde. Lo mismo voy a tener que hacer en el inventario. Cuando yo compro mercadería, ingresa mercadería y después cuando la mercadería sale, esa mercadería tiene que salir por el número correcto. Si me equivoco no lo puedo borrar, no le puedo poner liquid paper o arrancar el pedazo de hoja porque estaría perdiendo el valor probatorio de la prueba, ¿sí? Para que pueda servir en un juicio. Actualmente los libros pueden ser llevados mediante formatos electrónicos o digitales porque la tecnología así lo ha permitido y la Administración Federal de Ingresos Públicos también interviene en el control de estos libros y permite que esto sea llevado de esta manera. Entonces, a ver, libros obligatorios, tenemos el diario, que es el libro en el que se anotan todas las operaciones comerciales, todos los ingresos y egresos por día, cronológicamente. Compré por 100, vendí por 90, por 5, por 2, por 3, ¿sí? Para que quede calzado todo lo que es el debe y el haber, o sea, todos los ingresos y todos los egresos. Luego el libro de inventarios y balance, que es un mismo instrumento. El libro indicará con descripción exacta y evaluación de cada uno de los bienes que posee la empresa. Ese es el inventario, el stock, que era lo que les mencionaba antes, y el balance, que estaba compuesto, ya les dije, por el estado de resultados, la composición del patrimonio, la variación de los activos,
la composición de activo, pasivo, patrimonio neto para ver cómo está la empresa en el momento. Las notas son tan importantes como el estado de situación patrimonial o cualquiera de los otros tres estados, porque aclaran qué es lo que está escribiendo el contador en ese detalle, y después el informe del síndico, que va a hacer referencia a cómo fue confeccionado ese balance. Un balance que no tiene informe del síndico carece de valor, porque significa que no ha sido auditado, y tiene que estar auditado porque otro contador distinto al que lo realizó tiene que dar no me sale la palabra, su condición de diciendo que este balance está bien. No me sale la palabra ahora, seguramente me va a salir y se las voy a poder aclarar. Los balances, para que tengan valor, tienen que estar firmados por el representante legal, ya sea el presidente o el socio gerente, y siempre, siempre, siempre van a estar firmados por el contador que realizó el balance. Y esta firma del contador tiene que estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Además de estos libros principales y obligatorios, las empresas pueden hacer uso de libros auxiliares, que ya se los mencionaba antes, libros mayores, como el de compra, venta, caja, bancos. O sea, son libros que, en función a la envergadura de la empresa, va a hacer que se abran otros libros para poder ir llevando una contabilidad lo más prolija y lo más certera posible. Ustedes imaginen un supermercado, cualquiera, el que quieren, Día, Norte, Jumbo, Norte no existe más, creo, no sé, Carrefour, whatever, que tiene infinita cantidad de sucursales, la contabilidad de cada uno. Entonces hay libros y sublibros que son llevados para, luego de todas esas sucursales, que presente cada uno sus microbalances, se haga un balance general. No sé si se logra entender la idea. ¿Qué más? Exigencias legales: los libros deben de estar encuadernados, con sus hojas deben estar cosidas y fijas, tienen que estar foliadas, o sea, cada página, cada hoja tiene que tener un numerito, tiene que estar rubricado, o sea, tiene que estar sellado, firmado e identificado por la autoridad de control, el registro público. No se pueden alterar las operaciones, no se pueden dejar espacios en blanco que me permitan a mí hacer un asiento intermedio, ¿sí? Tienen que estar todos cronológicamente seguidos. No pueden haber tachaduras, enmendaduras, eso ya lo dije. No se puede mutilar parte del libro, no se pueden arrancar las hojas, alterar la encuadernación y la foliación. Los libros de comercio que están llevados por las formas exigidas de ley pueden gozar de las siguientes ventajas: medio de prueba en juicio, ya se lo dije; solicitar la convocatoria de acreedores para evitar la quiebra; en caso de quiebra no se considera fraudulenta. Listo. La contabilidad. El artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código, dice: están obligados y excepciones, plantea. Dice: están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas que realicen la actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona, dice, aclara además, puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación en los registros o la rubricación de esos libros, como establece esta misma sección. Era la rúbrica que les decía en los libros anteriores, Sin perjuicio del establecido, leyes especiales quedarán excluidas de las obligaciones presentadas en esta sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación en la generación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. A ver, si yo tengo un kiosco que vendo 3 caramelos por día, no voy a llevar un libro de esta envergadura. Los profesionales liberales no llevamos libros, abogados, contadores, médicos, ¿sí? El 321 habla sobre el modo de llevar la contabilidad, dice que tiene que ser llevada en una base uniforme, que esté reflejada en un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse y las correspondientes cuentas de acreedores y deudores. Los asientos deben respaldarse con toda la documentación respaldatoria, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. A ver, yo no puedo tener un ingreso de inventario donde dice que compré 4 toneladas de harina
y no tener la factura por el pago o la obligación a pagar a futuro esas 4 toneladas de harina. Yo en un concurso preventivo voy a mostrar mi libro de inventarios, voy a mostrar la factura con la obligación. Si la pagué, listo, ya está, no debo nada. Pero si la factura era postdatada y la tenía que pagar más adelante, podré probarlo con esto. Pero también lo voy a acreditar con el remito por la entrega de la mercadería, por el contrato de transporte, por el gasto del transporte de esa mercadería. Entonces, toda la documentación que haga la cosa, la obligación, tiene que ser guardada, ¿sí? Y tiene que ser clara, tiene que ser prolija y tiene que archivarse para que en cualquier eventualidad pueda ser pedida. Miren, en operaciones en materia de comercio exterior, en comercio exterior se pueden hacer esto un margen así enorme para que no tiene que ver con la materia, pero se los cuento como para que lo puedan interpretar un poco. Miren lo siguiente, yo en comercio exterior tengo 3 formas de pago. Uno que es el anticipo, vista o postdatado. El anticipo es pago antes para que después me entreguen la mercadería. Pago vista es pago y me envían la mercadería, o postdatado es que me envían la mercadería y después pago. Pero fíjense lo que pasa. Las distintas circunstancias que hemos tenido en materia cambiaria y regulatoria a través del Banco Central de la República Argentina han hecho que en el gobierno anterior, o sea, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central no permitiese el pago adelantado, anticipado para el ingreso de bienes. Entonces se creó un régimen que se llamaba CEPAIMPO, en el cual se hacía un riguroso y estricto control de los pagos anticipados. Cuando yo giraba fondos al exterior y entraba la mercadería, cuando entraba la mercadería, el conocimiento de embarque y el despacho aduanero tenía que presentarlo al banco para que el banco lo presentara al Banco Central, para que la operación quede neteada, porque yo había pagado $100 al exterior para comprar un celular, el celular ingresó a la Argentina, entonces yo ya no tenía obligación con el exterior, ni el exterior tenía obligación con nosotros, porque ya me había entregado la mercadería. Durante el gobierno de Macri, esta condición no era necesaria, entonces yo podía girar fondos al exterior, la mercadería podía ingresar y no había control por parte del Banco Central, o sea, entre la mercadería que ingresaba por aduana y lo que yo tenía que presentar al Banco Central. Entonces no había control. Ahora se está pidiendo de vuelta y entonces, ¿qué ocurre? Están pidiéndole a las empresas presenten